Vale, pues ahora sí que sí, empezamos. Bienvenidos a la penúltima sesión de las charlas de la Semana de la Ciencia del Instituto de Física Fundamental del CSIC. Hoy, esta tarde, vamos a tener dos charlas, las dos dadas por estudiantes de doctorado del Grupo de Información y Fundamentos Cuánticos del Instituto de Física Fundamental. La primera la va a dar Luciano Pereira. Luciano Pereira estudió la carrera y el máster de física en la Universidad de Concepción y ahora está haciendo el doctorado aquí, está en su cuarto año, sobre computación cuántica y circuitos superconductores. Además, ha ganado y ha participado en varias hackathons de computación cuántica y es parte del programa Qiskit Advocate de IBM. Bueno, y dicho esto, ya está. El año pasado nos dio aquí también en la Semana de la Ciencia una charla sobre la segunda revolución cuántica y hoy nos va a hablar de coherencias e incoherencias del entrelazamiento cuántico. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por venir a todos. Bueno, en esta charla yo les voy a contar un poco sobre el entrelazamiento cuántico. ¿Okay? Vamos a hablar un poco sobre su origen, sobre su historia, sobre su evolución y cómo ha llegado hoy en día a aplicaciones importantes. ¿Okay? Y principalmente vamos a hablar de cómo ha cambiado la percepción que tenemos sobre la realidad. ¿Okay? Entonces esto vamos a hablar bastante de filosofía, de la física. ¿Okay? Entonces, bueno, es un popurrí. Vamos a hablar de las cosas filosóficas, desde los fundamentos de la física hasta las aplicaciones. Entonces, bueno, empecemos con un poco de historia. Entonces, la historia de la mecánica cuántica se remonta por allá por el 1900, los orígenes, donde, bueno, en esa época, quizás en alguna otra de las charlas lo hayan escuchado, habían varios experimentos que no se podían explicar con las físicas que se disponía hasta ese momento. Entonces, cuando hay problemas, no sabemos cómo resolver problemas, aparece siempre alguna persona muy inteligente que llega con una respuesta nueva. Y, por ejemplo, una de las más destacadas la dio Planck con su hipótesis de cuantización, con la que, por ejemplo, logró explicar el espectro de radiación del cuerpo negro. O sea, esto es lo que veíamos en los experimentos, las curvas de colores, y la predicción de la teoría que se tenía era esta curva negra. Entonces era horrible la predicción, o sea, como que ni se acercaba a nada, ¿sí? Entonces lo llamaban la catástrofe del ultravioleta, una catástrofe. Entonces, y ese es el punto de la genialidad de su hipótesis. Él, con esa idea nueva, con esto de la hipótesis de cuantización, él logró predecir perfectamente estas curvas. Esta idea fue tan buena, fue tan impactante, que logró que otros investigadores la utilizaran para predecir otros experimentos. Por ejemplo, el mismo Albert Einstein usó esta idea para explicar el efecto fotoeléctrico, que hasta esa época no se entendía. O sea, eso es lo importante, esa es la revolución. Así empieza la revolución de la mecánica cuántica, con ideas nuevas para explicar problemas que no se podían resolver. Ya. Bueno, tuvieron que pasar bastantes años para que se empleara por primera vez la palabra mecánica cuántica. De hecho, la usó Born y Jordan en este artículo, Sur Quantum Mechanics. Bueno, es alemán, yo no sé hablar alemán por si acaso, no sé si alguien sabe, pero es algo así como acerca de la mecánica cuántica. ¿Ya? Fíjense que pasaron bastante años, pasaron 20 años. ¿Ya? Entonces esto no fue algo que fue algo bastante lento, de hecho. A mí me gusta pensar que la mecánica cuántica se armó así como a martillazos, que venía un científico y le da un martillazo y de a poco se fue formando la teoría. De hecho, recién en el 1930 tenemos la primera formulación matemática concreta de la mecánica cuántica. Y aquí yo nombro algunos de los principales contribuidores a esta formulación matemática. Tenemos a Heisenberg, Born, Jordan, Schrödinger, Hilbert, Dirac, von Neumann, que de hecho es este caballero de aquí, este es von Neumann, y bueno, por ejemplo, él escribió este libro, Los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica. Tuvieron que pasar 30 años para que, digamos, tengamos una cosa, digamos, más o menos, como un acuerdo entre todos los científicos de la época para decir, ya, esto es la mecánica cuántica. ¿Ya? Cabe destacar que muchos de estos caballeros se ganaron el premio Nobel por estas contribuciones. Aquí marco algunos. O sea, tenemos desde Planck, Einstein, Born, Schrödinger, Heisenberg, Dirac. Así que, bueno, o sea, fue algo que se fue haciendo de a poco, cada persona fue contribuyendo con un poco de la teoría y, bueno, de alguna forma se llegó a una especie de consenso, allá por ahí por el 1930. Entonces, hablemos un poquito de esa formulación matemática. ¿Ya? Aquí la charla va a tener un poquito de matemática, pero bueno, o sea, es que bueno, muchas veces no se pueden contar las cosas sin poner un poquito de ecuaciones.
Entonces vamos a hablar de la interpretación probabilista, lo que se conoce como la interpretación de Copenhague, ya que es la interpretación estándar que usamos todos sobre la mecánica cuántica. ¿Ya? Y esta nos dice que el estado cuántico de un sistema se representa por un vector. Ya, esto es un vector que llamamos el ket. Ya, esta figura es el ket. Entonces, este vector, con este vector podemos predecir mediciones. O sea, si nosotros hacemos la medida de un observable sobre este estado, ¿ya? Esta medición es un evento aleatorio. ¿Ya? Y esto es el punto más disruptivo de esta interpretación, porque las mediciones hasta el momento eran deterministas. Si tú tienes una ecuación que te dice la posición de la partícula está en esa posición, ahí está ahí, ¿cierto? Pero la mecánica cuántica te dice otra cosa. La mecánica cuántica te dice la probabilidad con la que vas a obtener cierto resultado. Y de hecho esa probabilidad viene definida por la amplitud de esos numeritos. Que van aquí, estos son numeritos, ¿ya? Con el cuadrado. ¿Okay? Y este es uno de los puntos de mayor conflicto en los albores de la mecánica cuántica. De hecho, yo en este punto de la charla me gustaría hacer mucho hincapié en eso. Esto es un quiebre de lo que se entendía por física, por realidad, por así decirlo. De hecho, bueno, no sé, aquí explicando un poco cómo funciona esto. Esto es un ejemplo. Supongamos que tenemos una partícula con spin. El spin es una propiedad cuántica de las partículas, o una propiedad de las partículas cuánticas. Y por ejemplo, los electrones tienen spin. Si yo tuviera un estado de esta forma, este estado, si fijan, este numerito es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Si le elavo al cuadrado me da un medio. Eso me da un 50%. O sea, tengo un 50% de que el spin de la partícula esté en dirección hacia arriba y un 50% que esté en spin hacia abajo. ¿Ya? Así se interpreta el estado. Y si yo, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, este de aquí, y aquí ya los numeritos son diferentes. Si elevo este al cuadrado me da 2 sobre 3, que es 6,666 periódico, ¿cierto? Bueno, esa es la probabilidad de medir el spin hacia arriba, y si tuviera la probabilidad de medir el spin hacia abajo es un tercio, 3, etc. También podemos tener cosas de este estilo. De hecho, o sea, no todo necesariamente es aleatorio. Si yo tengo un estado que sea solamente un ket, solamente el spin arriba, esto quiere decir que con 100% de probabilidad el estado del sistema es arriba. Entonces tenemos la interpretación probabilista, pero igual tenemos estos casos donde hay determinismo. O sea, que igual hay que dar como esos matices. ¿Okay? Entonces, ¿me siguen con la idea de la interpretación probabilista? A eso nos referimos nosotros. ¿Ya? Entonces, ahora las cosas cambian, ¿ya? No sé si conocen a este caballero, Dante Alighieri. ¿Ya? ¿Lo han escuchado hablar de él alguna vez? ¿Por qué? ¿Qué es famoso este caballero? Por la Divina Comedia. Es el autor de la Divina Comedia. ¿Y ustedes saben que según la Divina Comedia aparece en el portal de la entrada al infierno? ¿Saben? Bueno, lo que dice, hay que decirlo con voz bien lúgubre: «Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza», porque están entrando al infierno. Bueno, aquí ustedes están entrando al infierno cuántico de las probabilidades, así que, bueno, obviamente no viene Dante a decirle esto, sino que viene alguien como Max Born y les dice, bueno, abandonad todo determinismo, aquí todos son probabilidades. Y eso es lo importante, y ese es el quiebre, esa es la diferencia principal con la teoría clásica, ¿ya? Igual me gustaría dar el detalle de que obviamente Born no dijo eso. Born escribía artículos. Por ejemplo, este de aquí, Statistical Interpretation of Quantum Mechanics, es un artículo buenísimo, buenísimo. Es su charla Nobel, de hecho. O sea, cuando se ganó el premio Nobel, él dio esta charla, donde él explica por qué esto de la interpretación de probabilidades tiene sentido en los experimentos. ¿Por qué? Es una lectura recomendada. Igual hay que saber física, no es de divulgación, pero es muy buena. Ya, esa se la recomiendo. Bueno, y eso es lo importante. Y ahora que he hecho mucho hincapié en la interpretación probabilista, me gustaría hacer un pequeño disclaimer, una pequeña observación. Nuevamente que, bueno, a pesar de que las medidas son probabilistas, no es que la teoría sea completamente así. Ya, por ejemplo, hay elementos que son deterministas. La evolución de los estados cuánticos viene dado por la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial determinista. Entonces, Schrödinger nos dice, bueno, tengan cuidado, no lo olviden todo. Hay algunas cosas que hay que recordar, ¿ya? Pero no vamos a hablar de la ecuación de Schrödinger, así que nos podemos olvidar un poquito de él, así que quedémonos con Born, simplemente. Por si acaso, Born fue el que introdujo esta idea de las probabilidades. De hecho, a la regla de cálculo de probabilidad la llamamos la regla de Born, así se llama. Excelente. Entonces, esta idea de las probabilidades funcionaba en los experimentos, ese es el punto importante, pero desde un punto de vista fundamental era extremadamente disruptivo, extremadamente diferente, era como un cambio de paradigma. Y obviamente había gente que no le gustaba. De hecho, famosas son las cartas que se enviaba Albert Einstein con Born, intercambiando ideas sobre esto de la formulación. O sea, ¿qué significa esto?
De hecho, Einstein era un completo detractor de estas ideas. De hecho, en estas cartas es donde aparece la famosa frase de Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Bueno, la frase no era estrictamente así, era una pequeña adaptación. Pero bueno, y Born, por otro lado, era el principal embajador de la teoría de probabilidades. De hecho, él le decía básicamente, bueno, que Dios sí juega a los dados, porque los experimentos dicen eso. ¿Ya entiendes? O sea, no era un conflicto que se podía saldar solamente conversándolo, de hecho, o sea, de esa época quedaba bastante claro. Así que Albert Einstein, junto a otros colaboradores, que eran como los principales opositores a esta idea, se esforzaron mucho en encontrarle como problemas, por así decirlo. De hecho, por allá por el 1935, recuerden que la formulación matemática salió en el 1930, entonces 5 años después, ellos se dieron cuenta de lo que denominaron una característica espeluznante de la teoría cuántica. ¿Ya? Y el mismísimo Schrödinger la llamó el Verschränkung en alemán, ¿ya? Que es lo que hoy día conocemos como el entrelazamiento. Pues bueno, o sea, veamos qué significa esto del entrelazamiento. Bueno, veamos el estado. Nuevamente aquí, en vez de tener una partícula como el ejemplo que les mostré antes, tenemos dos partículas, la partícula roja y la partícula azul, que tienen spin arriba o abajo, ¿ya? Y esto de aquí es un estado entrelazado. Partamos por esa premisa. ¿Ya? ¿Qué hace especiales los estados entrelazados? Bueno, la principal característica de ello es que medir el spin de la primera partícula determina el spin de la segunda partícula. ¿Ya? Entonces, para entender esto, pensémoslo con monedas. ¿Ya? Y aquí me gustaría ver si hay un par de personas voluntarios, idealmente que no hayan venido juntos, para que no estén entrelazados. Por ejemplo, aquí no sé si quiere ayudarme. Ahí, una monedita. Señorita, no sé, aquí. Por aquí. Entonces, les voy a pedir, por favor, que lancen la moneda. Lancen la moneda. Y me digan cuál es el resultado que les dio. Cara, cruz. Hágalo de nuevo. Se lee un cara, cruz. De nuevo. De nuevo, tiren la moneda. Otra vez. Cara, cruz, les dio. Cara. Cara, cara, cara. De nuevo. Sigan haciéndolo. Adelante. Varias veces. Las probabilidades solo tienen sentido si hacemos el experimento varias veces. Cara, cruz, cruz, cara. Ya, bueno, está bien. Se dieron cuenta que fueron saliendo varias posibilidades. Primero salió, creo que me dijo cara, cruz, ¿cierto? Luego salió cara, cara. Luego de nuevo que salió cara, cruz de nuevo. Y luego salió cruz, cara, si no me equivoco. O sea, fueron saliendo todas las posibilidades de a poco. De hecho, si nosotros seguimos repitiendo este experimento más veces, lo que vamos a ver es que con un 25% de probabilidad aparecen todos los resultados. ¿Cierto? ¿Se entiende? Eso de que alguna vez lo deben haber visto. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que las monedas no están correlacionadas, son monedas independientes, separadas. Esta no afecta a esta, no hay ningún tipo de correlación entre ellas. Y que están todos los resultados con igual probabilidad. Y no podemos predecir el resultado de una moneda sabiendo el resultado de la otra moneda. Ya. Pero ahora, ¿qué pasa si nos vamos al reino cuántico y pensamos los spins como una moneda cuántica? Y aquí yo tuve, bueno, no es fácil encontrar estados cuánticos, pero encontré dos partículas entrelazadas que me gustaría invitar a pasar, por favor. Por aquí. Guillermo. Carlos, me gustaría preguntar, bueno, esto es solamente para estar seguro, ustedes están entrelazados, ¿cierto? Estamos bien entrelazados. Ya, ¿desde cuándo están entrelazados? Estamos felizmente entrelazados un par de años. Ah, ya, muy bien, perfecto. Perfecto, sí. Adelante, a ver, hagamos el experimento. De entre partícula entrelazada. Cara. Cruz. Vamos. Y bueno, yo creo que es suficiente. A ver, una más. Cara. Si se fijan, si pusieron suficiente atención, ¿qué resultados salieron? Salieron cara, cruz y cruz, cara. Fíjense que no salió el cara a cara o el cruz cruz. ¿Se dan cuenta de eso? De hecho, por ejemplo, cuando... Tira de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Cara. ¿Cuál debería ser el resultado que mide esta otra partícula? Hay una correlación. ¿Qué está pasando aquí? De hecho, efectivamente, eso es lo que pasa. Ahí. Déjame. Me pueden devolver la moneda, que la inflación está alta, así que... Muchas gracias, chicos.
Entonces, si se fijan, saber el resultado de una moneda te permitía saber el resultado de la otra moneda. Había una correlación entre las monedas. Y eso es un poco lo que pasa entre los estados entrelazados. Hay correlaciones. Correlaciones que en un equivalente clásico no aparecen, ¿ya? Igualmente me gustaría dar como nuevamente otra advertencia de que obviamente esto fue un show y las personas claramente no se entrelazan, ¿ya? De hecho, el entrelazamiento es algo mucho más profundo. Es correlaciones de este estilo, pero hay muchas más propiedades que tienen que cumplir para que un estado esté verdaderamente entrelazado, ¿ya? Fue solamente una cosa para que entendamos esto de la idea de la correlación, ¿ya? Así que no se dejen engañar, el entrelazamiento entre personas no pasa. De hecho, eso es muy importante. De hecho, el mismo Schrödinger hacía gala de este argumento con su famoso gato de Schrödinger, ¿ya? El gato de Schrödinger es un experimento pensado. O sea, básicamente aquí no se mató ni un gatito, o sea, solamente está todo en nuestra imaginación. Que fue, bueno, la pueden encontrar en este documento, si lo buscan por ahí, se llama Present Situation of Quantum Mechanics, ahí está su versión original, donde el Schrödinger expuso el siguiente experimento. Tú tienes un gatito dentro de una caja de acero, cosa que esté completamente aislado del exterior. Y dentro de la caja tú pones, muy vilmente, un aparato con un átomo radiactivo, ya que puede decaer, ¿cierto? Un fenómeno cuántico, el decaimiento radiactivo. Y este decaimiento es capaz de activar algún tipo de mecanismo que libera un veneno, que se da ahí, el veneno. Entonces este veneno puede matar al gato. Entonces Schrödinger, según Schrödinger, si tú dejas pasar un tiempo tal que la probabilidad de que el átomo decaiga sea un 50%, el estado cuántico del sistema gato-átomo va a ser este. Va a ser ese. Vas a tener, nuevamente recuerden, el coeficiente es la probabilidad, el cuadrado del coeficiente es la probabilidad. Entonces, con un 50% de probabilidad, vas a tener que el gato esté vivo, dado que el átomo no decayó. Con un 50% de probabilidad, el gato estará muerto, dado que el átomo sí decayó. Sí decayó. ¿Ya? Entonces, ese es un punto importante. ¿Ya? Schrödinger pensaba que esto era ridículo. De hecho, yo aquí les cito algunas frases textuales de lo que dijo Schrödinger. Schrödinger empezó diciendo, incluso se pueden crear casos bastante ridículos. Un gato está encerrado y bla, 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 bla. O sea, él partió diciendo que lo que iba a exponer al siguiente era ridículo. No tenía sentido. No tiene sentido que un gato se pueda entrelazar. Luego, entre medio de su discurso, dijo, la función psi de todo el sistema expresaría tanto al tener al gato vivo y muerto, perdónenme la expresión, he mezclado en partes iguales. O sea, ahí hace como que, perdónenme las expresiones, como que lo que estaba diciendo nuevamente no tenía sentido. Perdónenme por decir esta tontera. Y de hecho termina diciendo, eso nos impide aceptar tan ingenuamente como válido un modelo confuso para la realidad. O sea, él decía que esta idea de la interpretación de Copenhague era confuso. Daba situaciones que son confusas, que no deberían pasar. Y así que Schrödinger decía, esto no puede ser. Porque claro, los gatos, ¿por qué un gato se entrelazaría? El gato es un sistema macroscópico y hemos visto que los sistemas cuánticos funcionan solamente, o sea, cumplen ciertas propiedades, ¿cierto? Son sistemas que en general son microscópicos, o sea, son sistemas muy pequeños y que los sistemas a gran escala respetan otro tipo de leyes. Pero según esta formulación matemática puede darse este caso. Esto es extraño, no puede ser. Y bueno, o sea, de hecho Schrödinger era extremadamente contrario a la interpretación de Copenhague. De hecho, aquí tengo un par de frases de él que son muy graciosas, según yo. Él dijo, no me gusta y lamento haber tenido algo que ver con ella, refiriéndose a la mecánica cuántica. Después también dijo, esta me da bastante más risa, ahora esos malditos físicos de Copenhague usan mi hermosa mecánica ondulatoria, haciendo referencia a la ecuación de Schrödinger, para calcular sus malditos elementos de matrices, que es calcular probabilidades. O sea, este tipo era, de hecho, bastante irreverente, aparentemente, y era muy contrario a esto de la interpretación probabilista. Y obviamente, bueno, y esto no es el fin de la historia, no es el único ataque que tuvo Born y su teoría, por así decirlo, el que como principal representante, sino que el mismo Albert Einstein también dio sus argumentos en contra de la interpretación probabilista. De hecho, él escribió junto a Podolsky y Rosen este artículo que es buenísimo, a mí me encanta, Can Quantum Mechanical Description of Reality be Considered Complete? Donde este artículo es muy filosófico porque desde esa perspectiva que Einstein ataca a la teoría cuántica, ¿ya? De hecho, él
él y sus colaboradores definen varias cosas como lo que es la realidad. Ya, de hecho, él define la realidad como, o sea, que una cantidad tiene realidad física si se puede medir de forma determinista. Bueno, ahí lo pueden leer, esa es la traducción textual que hice yo, bueno, traducción textual libre hecha por mí. También hizo otras cosas como definir lo que es una teoría completa. Dice que una teoría completa, si todo elemento de realidad aparece en la teoría. Y también, bueno, no es una definición que haga él en su artículo, pero para él el concepto de localidad era como inherente, tenía que estar sí o sí. Era tan obvio que él ni siquiera lo definió, era como tiene que estar sí o sí. Pero tú lo desprendes un poco del texto, que él define localidad como que dos partículas pudieron haber interactuado en el pasado, pero que ahora son independientes. O sea, ¿ya? Entonces, este conjunto de cosas nos hace definir lo que hoy en día entendemos como el realismo local. O sea, el realismo local es algo que cumple estas definiciones que hicieron Einstein y sus colaboradores. ¿Ya? ¿Y qué demostraron en este artículo? Bueno, ellos demostraron dos cosas básicamente. Ellos usaron el principio de determinación de Heisenberg, que quizás lo hayan escuchado alguna vez. El principio de determinación de Heisenberg te dice, si tú mides la posición, tú indeterminas el momentum de una partícula. Si tú mides el momento de una partícula, indeterminas su posición. ¿Lo han escuchado alguna vez, cierto? ¿Ya? Cualquier par de observables que cumplen el principio de determinación de Heisenberg los llamamos incompatibles, no se pueden medir a la vez. Entonces, según el principio de determinación de Heisenberg y su definición de realidad física, observables incompatibles no pueden tener realidad física simultánea. ¿Ya? Y luego ellos siguieron ahí su argumento y muestran este segundo punto. Gracias a estos estados entrelazados, sí podemos medir observables que sean incompatibles de manera simultánea, o sea, tienen realidad física a la vez. ¿Ya? Quizá aquí el detalle no se entienda tan bien, pero el punto importante es que ellos mostraron un no y también mostraron lo mismo que sí. ¿Ya? Y eso es algo que está bien definido en matemática, eso es una contradicción. ¿Ya? Las contradicciones te permiten demostrar cosas. Entonces, usando esta contradicción, ellos argumentan que la descripción de la realidad dada por la mecánica cuántica no es completa. Recuerden que ellos definieron realidad y completitud. Entonces, según esas definiciones, se entiende esa frase. ¿Ya? Entonces, bueno, fue un ataque bastante fuerte, de hecho, o sea, como a los fundamentos, a las ideas fundamentales. ¿Ya? O sea, como que todos sabían que el principio de Heisenberg funcionaba, era correcto, ¿ya? Pero esta teoría no lo predecía bien, según ellos. Entonces, algo falta a la teoría, algo le falta. Igualmente, a pesar de todo esto, la teoría fue demasiado exitosa que poco más esto pasó como desapercibido. O sea, no es que haya pasado desapercibido, pero nadie se preocupaba de ello. O sea, porque si tienes algo que funciona, bueno, echáis para adelante, ¿no? La máquina funciona, le sigues echando carbón y funciona. Sigues calculando. Así que este conflicto, determinismo-probabilismo, en realidad siguió abierto. ¿Ya? Y Einstein, desde un punto de vista fundamental como principal exponente del probabilismo, siguió ahí, digamos, con su idea de que algo faltaba. Por otro lado estaba Born, que decía básicamente, bueno, los experimentos funcionan, entonces esta regla tiene que estar correcta. ¿Ya? De hecho, tuvieron que pasar bastantes años para que este conflicto se solucionara, y no lo hizo ninguno de ellos. Ninguno pudo convencer al otro de su argumento, así que nadie se convenció, que quedaron ahí nomás. No es que se odiaran, eran de hecho colegas bien amigos, era como una conversación científica, por si acaso, no es que era una pelea de verdad. Tuvieron que pasar varios años para que llegara la solución que la dio este caballero, John Bell. Y John Bell fue un físico que trabajó en el CERN, ya, entonces trabajaba en física de partículas, alta energía, ya, pero que en su tiempo libre le gustaba trabajar en problemas fundamentales de la mecánica cuántica. Ya, me gusta recalcar eso porque lo hizo en su tiempo libre, o sea, ni siquiera su trabajo porque le pagaban, él lo hizo porque le gustaba. ¿Ya? Y él mismo, digamos, le tiró la oreja a todos esos científicos de antaño, porque básicamente él les dijo, bueno, hacer demostraciones con pruebas de imposibilidad solo falta imaginación. Y él vino y hizo una demostración de verdad para tratar de cerrar la discusión y escribió este artículo que también es espectacular. On the Einstein-Podolsky Paradox. Podolsky-Rosen Paradox. Y en este artículo básicamente lo que hace Bell es formalizar la propuesta de Einstein y sus colaboradores como una teoría de variables ocultas, ¿ya? Porque bueno, el artículo de Einstein está bastante bien y todo lo que digan, pero a esas definiciones les faltaba matemática, por así decirlo. Lo que básicamente hizo, bueno, no lo hizo Bell, de hecho lo de las teorías de variables ocultas es de antes, lo hizo Bohm, creo que fue el que lo hizo, pero Bell tomó estas ideas y básicamente le dio forma, le dio el redondeo final. ¿Ya? Una teoría de variables ocultas, bueno, es básicamente que hay una variable que está oculta
que no controlamos y que explica todo lo que no podemos predecir, ya que explica ese fenómeno aleatorio, lo explica la variable oculta. Aquí un guiño a los que saben matemática. Obviamente si hay una variable oculta que sería lambda, tendríamos una distribución de probabilidad y los resultados de los experimentos también van a depender de la variable oculta y el resultado final viene dado por este valor de expectación. ¿Ya? Entonces nosotros como que promediamos sobre esto. ¿Ya? Entonces ahí está el comportamiento aleatorio, ahí lo querían meter. Entonces bueno, Bell siguió más o menos este argumento y él demostró que cualquier teoría de variable oculta tiene que cumplir con esta desigualdad. O sea, cualquier resultado predicho por una teoría de variable oculta cumple esa desigualdad. ¿Ok? Entonces está muy bien, tienes como una regla. Entonces si la regla no se cumple es porque tu teoría no es de variable oculta. ¿Ya? Esto es como si se cumple esto, es de variable oculta, si no se cumple, no lo es. ¿Ya? Entonces efectivamente él trató de demostrar que no se cumplía. Entonces él se dio cuenta que si usaba estos estados entrelazados con mediciones adecuadas, la desigualdad de arriba no se cumple. Es mentira, no se cumple. Y esto es extremadamente fuerte porque básicamente esta desigualdad la cumple una teoría que satisface el realismo local, las ideas de Einstein. Y estamos viendo que los estados entrelazados derechamente no la cumplen. Entonces, de hecho, esto te permite construir exactamente lo contrario a lo que concluyó Einstein. De hecho, que la teoría de la mecánica cuántica es una cosa más amplia. No es una teoría que cumple el realismo local. De hecho, esto nos permite enunciar lo que hoy en día conocemos como el teorema de Bell. Ojo que creo que Bell no escribió un teorema en su artículo. Eso es, digamos, una cosa posterior. Y que dice: no hay una teoría de variables ocultas locales que sea consistente con todas las predicciones de la mecánica cuántica. No hay. La mecánica cuántica es algo más grande, de hecho. Y eso es extremadamente potente. Ya en ese sentido, Bell está cambiando la percepción que tenemos de la realidad. O sea, esas definiciones de localidad, de realidad que dio Einstein y sus colaboradores, en alguna parte como que no funcionan, por así decirlo. De hecho, de alguna forma esto todavía sigue siendo un problema abierto para entender qué es de verdad la mecánica cuántica. No les puedo dar una respuesta cerrada. ¿Ya? Hay gente que piensa que es una teoría de variables ocultas no locales, por ejemplo, pero nada está demostrado, digamos, para que estemos, para que todos estén satisfechos. Así que, digamos, esto es como en realidad entender qué es la mecánica cuántica todavía es una pregunta abierta. Ahora, Bell lo que hizo fue una demostración matemática, pero esto es física, tenemos que hacer experimentos. Así que varios años después llegaron estos dos caballeros, Clausius y Alain Aspect, que fueron los primeros en hacer demostraciones experimentales de que el teorema de Bell era correcto. O sea que las desigualdades de Bell, como la que le mostré antes, no se cumplen para estados entrelazados. De hecho, bueno, cabe destacar que John Clausius y Alain Aspect ganaron el Premio Nobel de Física este año por sus contribuciones en el estudio de sistemas entrelazados. Y ellos fueron los que hicieron las primeras demostraciones experimentales de la validez del teorema de Bell. De hecho, a mí me encanta el abstract, el resumen del artículo de Clausius, si uno empieza a leer por aquí. Nuestra data, la data del experimento, de acuerdo con la mecánica cuántica, viola las restricciones de una teoría de variables ocultas locales con gran accuracy, con gran precisión estadística. Por lo tanto, provee evidencia fuerte en contra de una teoría de variables ocultas. Yo creo que esa frase resume bastante bien lo que hizo este caballo. O sea, demostró experimentalmente que tiene evidencia de que no es una teoría de variables ocultas la mecánica cuántica. Y Alain Aspect lo que hizo varios años después fue darse cuenta que el experimento de Clausius tenía varios problemas que te permitían rebatirlo, y él formuló un experimento que era irrefutable. Nadie te lo podía refutar si lo hacíais bien. ¿Ya? Entonces, bueno, este es un artículo teórico, este de aquí, pero durante años siguientes él fue implementando su experimento poco a poco. Y en el 2000 algo supuestamente se hizo el experimento final que cerraba todo. ¿Ya? Pasaron bastantes años. No cabe duda que las contribuciones de estos dos caballeros fueron enormes. ¿Ya? Vinieron a confirmar experimentalmente las ideas de Bell. Bueno, ¿cómo funcionaban estos experimentos? Bueno, de hecho son bastante simples. Ellos tenían una fuente de estados entrelazados. ¿Ya? Ellos lo hicieron en fotones, con polarización. Entonces, tú tienes un fotón, ese fotón lo pones en un interferómetro, ¿ya? Que es como no sé, una figurita de luz, ¿cierto? Así. Y dentro del interferómetro hay un cristal no lineal. Y el cristal no lineal te permite generar estados entrelazados, básicamente. Con esa fuente, tú tomas uno de los fotones, se lo envías a una parte, tomas otro fotón, se lo envías a otra parte. Normalmente esto en la literatura se le llama Alice y Bob. Y estas dos personas tienen que hacer medidas sobre sus fotones, medidas de polarización. Luego, a través de un canal clásico, se llaman por teléfono, ellos se comunican los resultados, y al tener los resultados en conjunto, ellos evalúan una desigualdad de Bell. En particular evalúan esto, una desigualdad CH-CH, que es la desigualdad de Bell más famosa. ¿Ya? Y ojo que la C es por Clausius, por el que se ganó el premio Nobel, ¿ya? Este año.
Entonces, esta desigualdad, según una teoría de variables ocultas locales, tiene que cumplir que sea siempre menor a 2. ¿Ya? Menor a 2. ¿Y qué mostraron experimentalmente estos investigadores? Pues mostraron que efectivamente con un estado entrelazado te puedes pasar del 2. De hecho, puedes llegar al 2 raíz de 2, que es 2.7 algo. Entonces, pasas de largo, no la cumples la mecánica cuántica. Entonces está todo bien, estamos todos contentos. O sea, esto básicamente nos dice que el entrelazamiento de verdad existe, ¿ya? Que el mundo no es realismo local, que Einstein estaba equivocado, en todo lo contrario, Born estaba en lo correcto, él fue el mayor ganador de todo esto, por así decirlo. Así que felicidades a Born porque se mantuvo firme hasta el final, él terminó ganando el conflicto, para así decirlo. Él, digamos, de alguna forma tiene razón, pero bueno, esto no cierra porque todavía hay preguntas fundamentales abiertas en mecánica cuántica por si acaso. Pero al menos estos conflictos se entiende de que la naturaleza es así, el entrelazamiento existe, es de verdadero y nos permite hacer muchas cosas hoy en día. Bueno, antes de seguir voy a dar algunos comentarios rápidos sobre el entrelazamiento cuántico. Lo primero que me gustaría decir es que, bueno, hasta este punto no les he definido lo que es el entrelazamiento, les he contado un poco las propiedades, cómo surgió y todo eso. Así que, bueno, ahora les cuento cómo se define. ¿Cómo lo definimos nosotros, digamos, desde un punto de vista teórico? Decimos que dos sistemas cuánticos se encuentran en un estado entrelazado si este estado no se puede escribir como un producto de estados locales, o sea, si se puede factorizar. ¿Saben factorizar números, cierto? Así como cuando sacan un paréntesis, factorizáis. La cosa es que si miramos el estado que les había mostrado antes y hacen un esfuerzo como tratar de factorizar, por ejemplo, no se puede, porque este es diferente, no lo pueden como sacar factorizando para afuera. Pues, bueno, no es entrelazado. Punto. Luego, el teorema de Bell siempre lleva muchos malos entendidos, ¿ok? Me gusta mucho esta viñeta que hace un poco alegoría de eso, enunciando lo que sería el segundo teorema de Bell. Los malos entendidos del teorema de Bell ocurren tan rápido que vienen en localidad. Entonces, aquí estoy yo contándole el teorema de Bell y aquí están ustedes entendiendo cualquier cosa que esté equivocada, ¿cierto? O sea, lo importante es que una de las conclusiones directas que uno suele sacar del teorema de Bell es que la comunicación más rápida que la velocidad de la luz es posible. ¿Por qué pasa esto? Es porque como hay una correlación, ¿cierto? Y yo esta correlación la podría, entre comillas, utilizar para eso, para comunicar más rápido la velocidad de la luz. Yo tomo las partes, las envío a distancias grandes, las separo mucho, y mido en otro, aquí, y yo con ese resultado, yo ya sé lo que va a obtener el otro resultado, el otro lado. Entonces, comunicación, por así decirlo. Hay una especie de información que se transmite a través del estado cuántico. El tema está en que en realidad no pasa eso en la práctica. El problema está en que a pesar de que, digamos, esa interpretación de la proyección es correcta, eso de la correlación, y si esto quisiera avanzar. Ahí vamos. Como que hubo un delay y parece que se ve. Pero el punto está en que esto es spoiler, cierra los ojos. Ya, pero puedo seguir conversando por mientras. Entonces, el punto está en que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque es cierto que lo de la proyección ocurre, digamos, a nivel del estado, pero para concordar los resultados, digamos, o sea, hay que concordar los resultados. El entrelazamiento es un fenómeno de dos partes. O sea, yo no puedo evidenciar entrelazamiento si tengo solamente una parte. Ese es el punto, eso es lo importante. Y se ve claro en una desigualdad de Bell. La desigualdad de Bell necesita ambos resultados para demostrar que existe entrelazamiento. Si no tengo ambos resultados, no puedo. El entrelazamiento es algo que se evidencia si concuerdo los resultados de ambas partes. Y para hacer eso, incluso si yo los separo, distancias superlumínicas, grandes distancias, los tengo que concordar con una comunicación clásica, la cual sí tiene que respetar relatividad. O sea, que sí, a lo más, va a la velocidad de la luz. Entonces, en ese sentido, la transferencia de información no se puede hacer más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, aquí me encanta esta frase de... Bueno, ahí está. Esto parece que ya no me quiere. H. Pérez es un físico que tiene un libro de información cuántica buenísimo, que él yo creo que da la mejor explicación para cerrar lo que es la paradoja EPR. Y según y con esta frase yo creo que lo dice todo. Los fenómenos cuánticos no ocurren en el espacio de Hilbert, no ocurren a nivel del estado, ocurren en un laboratorio. Entonces tengo que ver los resultados y compararlos. Eso es lo importante. Ahora, esto fue una cosa que me dio mucha risa, que fue muy famosa hace algunos años, que no sé si lo habrán visto.
de gente tatuándose la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac, la ecuación más bonita de la física, la ecuación del amor la llaman. Y me da bastante risa la descripción. Esta ecuación afirma que si dos partículas interactúan por algún tiempo y luego se separan, siguen comportándose como un solo sistema, aunque estén a años de luz de distancia. Bueno, esta descripción, en vez de describir la ecuación de Dirac, describe lo que es el entrelazamiento. Ya, o sea, bueno, yo creo que es un poco inconsistente la descripción con respecto al tatuaje. Y me gustaría recalcar que, obviamente, esto es solo poesía, es una metáfora. Obviamente, el entrelazamiento cuántico no tiene nada que ver con el amor. De hecho, yo aquí les voy a decir que en vez de tatuarme la ecuación de Dirac, obviamente preferiría tatuarme una desigualdad de Bell, porque la desigualdad de Bell es la que tiene que ver con el entrelazamiento. No la ecuación de Dirac, o sea, la ecuación de Dirac es cuántica, exhibe entrelazamiento, pero exhibe muchas cosas más, una cosa mucho más amplia. Si estamos hablando puramente de entrelazamiento y lo que nos permitió descubrirlo o probarlo, fue una desigualdad de Bell. Y más aún no veo por qué no tatuarme una desigualdad de Bell. Bell era casado, era un muy buen esposo, se casó con esta señorita, bueno, Mary Rose Bell, que también era física, también trabajaba en el CERN y trabajaban juntos, entonces creo que se llevaban muy bien, entonces no veo por qué no tatuarme una desigualdad de Bell, o sea, yo creo que era un muy buen sujeto. Eso. Y ahora pasemos a la parte final, que voy a hablar un poquito sobre algunos experimentos y aplicaciones notables del entrelazamiento cuántico. Y aquí voy a partir refiriéndome al tercer galardonado con el premio Nobel de este año, Anton Zeilinger, que por diferencia yo creo que es la persona que más ha contribuido al estudio del entrelazamiento cuántico experimental. Ya. Este tipo ha hecho muchísimos experimentos muy importantes en información cuántica. De hecho, él fue el primero en demostrar experimentalmente el intercambio de entrelazamiento, cómo entrelazar partículas que nunca han estado juntas. Es una cosa que se necesita para hacer comunicación cuántica, de hecho. También fue el primero en implementar lo que es la teleportación cuántica. La primera persona que hizo este experimento. Y de hecho aquí me gusta hacer notar que, no sé si se ve bien, pero dice Classical Information. Ahí está. Siempre la información clásica está entre medio del experimento. Luego también fue una de las primeras personas en estudiar lo que es el entrelazamiento de multipartito, de más de dos sistemas. Famosos son los estados Greenberg, Horn, Zeilinger, que son estados de esta forma, son súper famosos, estados de entrelazamiento multipartito. Y fue el primero en hacer el experimento con un interferómetro así. Bueno, hizo muchísimos experimentos. Y quizá el experimento que más tiene que ver con España es este, donde hizo teleportación cuántica a más de 100 kilómetros de distancia entre la isla de La Palma y Tenerife. ¿Ya? Entonces aquí como que... Bueno, aquí no sé muy bien cómo lo hizo en realidad, creo que había fibra y después hicieron un espacio libre o algo por el estilo. Pero pudieron demostrar una teleportación cuántica entre lugares distantes a 100 kilómetros de distancia. Ya, esto fue el récord en su momento. ¿Ya? Obviamente esto pasó en... ¿qué año fue? 2012. Y a este punto este récord ya fue batido por los chinos, que ellos ya pudieron generar entrelazamiento a una distancia mayor de 1200 kilómetros con un satélite. Ya. Y aquí les pongo el S. Esta es la desigualdad de Bell, la CH-CH. ¿Se acuerdan que esa desigualdad a lo más tenía que dar 2 en el caso local? Teoría de variables ocultas locales. Bueno, estos investigadores mostraron que su estado cumplía un 2.37. O sea, violaba la desigualdad. ¿Ya? Violar es una palabra bastante fea, pero es la expresión que se suele usar en el área, de hecho, en esta área. Pero el punto es que pudieron certificar entrelazamiento genuino. También se han hecho otros experimentos que son bien entretenidos. De hecho, este de aquí, el Big Bell Test, es un experimento donde se hizo un test de Bell, pero con elecciones humanas, porque para hacer un test de Bell tú necesitas números aleatorios. ¿Ya? Entonces lo que hicieron aquí fue generar números aleatorios a través de personas. Ellos crearon una plataforma donde había un jueguito. El jueguito, bueno, era un juego que tenías que jugar, tenías como que adivinar qué iba a ser tu contrincante, que era la máquina. Y habían varios juegos, era bien entretenido. Y si tú lograbas, bueno, era eso, no tenía ni un fin, en realidad tenías que hacer eso como horas si querías y ya está. La cosa es que fue bastante famoso, particularmente fue muy famoso en España. De hecho, España fue el país donde más se jugó este jueguito. O sea, más de 60.000 sesiones del juego. ¿Ya? Esto permitió hacer un experimento global testeando la desigualdad de Bell, que se publicó en este artículo, Challenging Local Realism with Human Choices. Y si se preguntan si de España participó alguien, pues sí, participó el ICFO, el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona. Y los resultados, bueno, los resultados era esta tabla. Aquí pueden ver todos los lugares donde se hizo el experimento de forma simultánea.
Y bueno, lo importante es esta columna de aquí, que está el resultado de la desigualdad. No todos probaron la misma desigualdad, esta que está acotada por 2, sí que probaron otras, no es única la desigualdad, pero la mayoría sí lo hizo y pueden ver que, no sé, pues les dio 2.7, 2.7, 2.6, 2.4, bueno, todo el punto es que todos lograron mostrar que la desigualdad no se cumplía. ¿Ya? Entonces, este es un experimento que fue publicado en Nature, uno muy importante, de hecho. Genial. Siguiente. El entrelazamiento cuántico también nos ha permitido diseñar otro tipo de aparatos, por ejemplo, los ordenadores cuánticos, que son una promesa de otorgarnos grandes potencias de cálculo, gracias al entrelazamiento, por así decirlo, entre otras cosas. Y aquí me gusta destacar siempre a IBM, que fueron los precursores de todo esto. Ellos fueron los primeros en poner un computador cuántico gate-based comercial, el System One, por ahí en el 2019, un computador de 20 qubits. Y hace poquito tiempo, hace algunas semanas, ellos ya anunciaron oficialmente sus ordenadores de 400 qubits. Ya, esto es una cosa que está avanzando, de hecho, bastante rápido al nivel de número de qubits. Y bueno, son qubits, entonces se entrelazan. Por ejemplo, aquí tienen un ordenador de 100 qubits. Esto más o menos su tamaño es como el chip, es como de porte una moneda. Y todos los circulitos son qubits, básicamente como partículas con spin, básicamente lo pueden empezar así. Y todas las líneas son para generar entrelazamiento. Entonces tú aquí puedes entrelazar, básicamente, por así decirlo, los qubits con todos los otros qubits. Entrelazamiento. Y esto es un estado cuántico, por ejemplo. Se ve que las cosas que se pueden hacer. Y la cosa no termina ahí, o sea, estamos generando entrelazamiento dentro de los ordenadores y hay gente que ya quiere entrelazar ordenadores diferentes. Ya, o sea, es como dar un paso más allá, generar redes de ordenadores. Por ejemplo, aquí me gusta destacar mucho el trabajo de Andreas Wallraff, que él tiene este artículo donde muestra que genera entrelazamiento entre dos ordenadores, que es este de aquí y este de aquí, que están separados como, no me acuerdo cuánto era, como 4 metros, 5 metros, una cosa así, de distancia. ¿Ya? Entonces, wow, o sea, el entrelazamiento se podía generar dentro de un chip y el chip es del tamaño de una moneda. O sea, a esta distancia podían generar entrelazamiento y ahora este tipo lo está generando a 5 metros de distancia. O sea, es algo un experimento impresionante. Y obviamente esto no se ha quedado aquí y esto ya es como información que no está publicada, pero ellos lo han ido contando en algunas charlas ya, que durante el último año realizaron un test de Bell con este mismo ordenadores, digámoslo así, pero separados 30 metros de distancia. O sea, han ido evolucionando su experimento. Pero aún no está publicado oficialmente. Yo espero con ansia ese artículo, lo espero para leerlo. Muy bueno, yo creo que va a ser. Bueno, este experimento se hizo en la ala de este proyecto, SuperQulan, que es un proyecto de la Unión Europea, que justamente su objetivo es crear redes de computadores cuánticos. Ya tengo uno y ahora los conecto y tengo mucho más potencia de cálculo. Y me gustaría destacar que nosotros aquí bueno, aquí están todos los que participan en el proyecto y en particular participamos nosotros. Tenemos miembros de nuestro equipo que trabajan en este proyecto, allá Guillermo, uno de ellos, de hecho. Así que nosotros de aquí de España haciendo ciencia de primer nivel a nivel mundial. O sea, sabemos cosas que estamos haciendo cosas importantes. Y bueno, yo ahora voy terminando. Bueno, espero que les haya gustado de alguna forma. Me gustaría dedicar mis últimos minutitos a Bell, que yo creo que es el principal protagonista de toda esta historia porque fue el que le dio el cierre, el broche de oro. Particularmente Bell es uno de mis héroes científicos. Yo creo que él muestra muy bien lo que es ser un científico con amor a la ciencia. Porque él iba y hacía investigación en su tiempo libre, pero no le pagaban por eso. Él lo hacía porque él de verdad tenía una curiosidad increíblemente alta. O sea, él quería respuestas. Y el premio Nobel de este año, de alguna forma, es un galardón indirecto a su trabajo. ¿Ya? Clauser, Aspect y Zeilinger fueron, digamos, han ganado este premio Nobel por sus trabajos principalmente experimentales, pero de alguna forma es un Nobel póstumo, indirecto. Bell está muerto, por si acaso. A Bell. ¿Ya? Y aquí yo, digamos, sin ningún tipo de autoridad oficial, pero con mucha autoridad moral, me gustaría decir que Bell básicamente tiene el Nobel, no sé, de mi corazón, digamos. Yo creo que él es un tipo que se merecía el premio Nobel. Así que me gustaría que todos le dedicáramos un aplauso a todos estos investigadores por la revolución que hicieron en la física. Y eso sería todo. Bueno, somos el QuINFOC, el Quantum Information Foundation Group. Ahí está mi correo por cualquier cosa. Las redes sociales, así que síganos. Aunque Twitter está muriendo, pero bueno, síganos por ahora. Y me gustaría por último comentar que la mayoría de las cosas las saqué de este libro, The Dream That Stuff is Made Of, que es un libro que recopila muchos artículos científicos sobre el origen de la mecánica cuántica, editado por Stephen Hawking. Es un libro muy bueno, hay una traducción al español, de hecho,
Y si les gusta la física, especialmente la fundamental, es una muy buena, una buena lectura. La mayoría de las cosas las saqué de aquí. El artículo de Bell está aquí, el artículo de Einstein, el gato de Schrödinger, está todo ahí así. No tienen que buscar en ningún otro lado. Así que eso, muchas gracias. Estaré contento de responder cualquier pregunta. Muchas gracias, Luciano, por esta fantástica charla. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, pues que levante la mano y me acerco con el micrófono para que así nos puedan escuchar los que están en casa viéndonos desde YouTube. ¿No? Yo es que todavía no entiendo cómo funciona un ordenador cuántico. Bueno, eso es una pregunta bastante complicada. Claro, yo no hablé exactamente de eso, pero el ordenador cuántico funciona con los principios de la mecánica. Sí. Los principios de la mecánica cuántica. Ya, eso es lo que primero hay que entender. Son reglas diferentes. La regla de mecánica cuántica, regla de la probabilidad, tiene principio de superposición, tiene entrelazamiento. La cosa es que nosotros, usando esos elementos, podemos generar algoritmos que, bueno, otros algoritmos, digamos. Es que un punto es que tú tienes como, es como un juego. Tú tienes reglas, las reglas clásicas que te permiten construir ordenadores clásicos y tienes las reglas cuánticas que te permiten construir ordenadores cuánticos. Entonces, con estas reglas, tú puedes crear algoritmos diferentes, ¿ya? Resolver las tareas de forma diferente. Esta cosa no funciona a veces. Y eso es la base de un ordenador cuántico, ¿ok? Aprovecharse de las propiedades cuánticas para hacer ciertas tareas más eficientes de lo que lo haría un ordenador clásico, ¿ya? Entonces nosotros tenemos sistemas cuánticos que en este caso son qubits que se conectan a través de estos links que generan entrelazamiento, ¿ya? Entonces de esa forma nosotros podemos generar entrelazamiento entre varios qubits y bueno, eso es el requerimiento que suficiente, digamos, ya, para poder hacer una computación cuántica general y implementar en teoría cualquier algoritmo, ¿ya? Pero bueno, después cómo se implementa experimentalmente esto, quizás tienen que ver otra de las charlas que dieron ayer nuestros compañeros, que hablaron de la parte experimental de un computador cuántico. Pues nada, ¿alguna pregunta más? Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por la charla, Luciano, que está muy bien. Y quería preguntarte si habías leído algo, conocías de igual que esta desigualdad de Bell, que básicamente pues viene a decirnos que no existe una teoría de variable oculta basada en variables locales, que, bueno, básicamente que la mecánica cuántica va más allá de eso, ¿no? Y ¿existe un análisis parecido con variables no locales? Sí, hay gente que investiga eso. Yo particularmente no estoy muy into esos temas, pero yo tengo entendido que hay gente que le gusta ese tipo de teoría, o sea, como extensiones de la mecánica cuántica con otras interpretaciones, ¿ya? Yo particularmente no sé el detalle, ¿ya? Pero efectivamente hay gente que investiga ese tipo de líneas. De hecho, de alguna forma no es la única forma de que la gente está estudiando extensiones de la mecánica cuántica tratando de explicarla. Pero bueno, eso, o sea, efectivamente lo hacen, ¿ya? Pero no es el único approach esto de las teorías variables ocultas no locales, no es el único. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Vale, pues si no hay más preguntas, acabamos aquí la charla de Luciano. Muchas gracias otra vez. Estamos todos enamorados de Bell y te lo agradecemos con otro aplauso.